Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. En punto, faltando 20 minutos para las 8 de la mañana, vamos a hablar de La secta perfecta, los secretos más oscuros de Colonia Dignidad. Yo ya sé que este es el libro N de Carlos Basso, pero me imagino que aún siendo el libro N, porque ya tiene varios otros que se han publicado, debe ser una emoción especial ver que está disponible para sus lectores una nueva obra. Sí. Estamos precisamente con el autor, con el periodista, con el escritor, con el académico de la UdeConce, Carlos Basso Prieto. Nuevamente contigo, Carlos, para hablar de tu nuevo libro. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias, encantado. Sí, contento, efectivamente. Además, esta es una investigación de muchos años. Yo, si no me equivoco, son unos 10 años más o menos, con distintas intensidades, evidentemente, en distintos momentos, juntando antecedentes, viajando, entrevistando gente. Así que, efectivamente, es mucho tiempo el que está insumido en este texto y creo que es una investigación muy llamativa. Hay muchas investigaciones que se han hecho antes, muy buenas además, acerca de Colonia Dignidad, pero esta tiene una cantidad de antecedentes que son muy distintos. Y son antecedentes... ¿Sí? Sí, no, para contextualizar también qué es Colonia Dignidad y sí, claro, por qué existió Colonia Dignidad, porque, bueno, tu libro evidentemente tiene antecedentes respecto de esto, para poder contextualizarnos aún mejor. Bueno, que justamente hacia allá iba apuntando a poquito. A ver, efectivamente, antes que nada, y eso es lo fundamental, aquí hay que entender que Dignidad, que siempre ha sido vista como una especie casi como de accidente, fue una secta basada en un movimiento, y en un movimiento teológico estadounidense. Uno sabe que Dignidad, ¿no es cierto?, llegó desde Alemania, sí, pero las bases, si quisiéramos decir, ideológicas, están en Estados Unidos. Hay un movimiento que nace en Estados Unidos a mediados de los años 40, que se llama el movimiento de la lluvia tardía, que es y esto quizás es lo que nos permite entender un poco el fanatismo que había en Dignidad, y este fanatismo que permitió que se cometiesen tantos abusos. Y ojo, es exactamente el mismo fanatismo que hay en distintas sectas porque están basadas en esta misma doctrina. Ese movimiento se llama el movimiento de la lluvia tardía y es un movimiento apocalíptico, es un movimiento que supone que estamos en una fase previa al momento del juicio final, y en ese sentido, ¿no es cierto?, bueno, todos quienes están, que son adictos a este movimiento, se supone que son aquellos elegidos a ser salvados en ese momento, ¿no?, infausto, en que Dios desea poner fin a todo esto. Entonces, desde ese punto de vista, este Mesías que aparece, todas estas sectas tienen un Mesías, y decimos que esto es una secta perfecta, puesto que cumple con todas las condiciones que tienen las sectas, digamos, las sectas destructivas. Hay sectas que no son destructivas, estas sí. Sectas destructivas, ¿no? El aislamiento de sus miembros del mundo, ¿no es cierto?, el abuso de conciencia de ellos, el abuso sexual, que en este caso es el leitmotiv de la secta. Es una secta que Paul Schaeffer, usando estos antecedentes, estos datos que él consigue a través de este movimiento, gesta en función de un único motivo. Y suena muy, muy fuerte que uno diga esto, pero básicamente esto se crea para que Schaeffer tenga a su disposición todos los días niños para ser abusados. Eso es lo único que mueve a este sujeto. Y en función de eso, lo cierto es que primero crea una secta en Alemania, cuando es denunciado allá, escapa, se viene básicamente con niños, lo único que él busca son niños. En muchos casos es muy difícil que él viaje con los niños solos, y por eso se viene con sus padres, en muchos casos. Y cuando es denunciado acá, muchos años después, ¿no?, escapa también. Entonces es una constante. Ahora, entendamos que acá, ¿no es cierto?, cuando este sujeto, este pedófilo, abusaba de niños de determinadas edades, niños muy pequeños. Y esos niños, evidentemente, cuando crecían, ya no causaban su interés. Entonces él necesitaba más niños. Entonces, estamos hablando de un monstruo, sí, claro, un sujeto, ¿no?, de unas características que son impactantes.
Oye, Carlos, fíjate que, perdona que te interrumpa, pero lo que estás relatando respecto de este movimiento de la idea tardía. La lluvia tardía. Perdón. La lluvia tardía. Lluvia tardía. La lluvia tardía rompe la noción que uno tenía respecto de Colonia de Dignidad, en el sentido de que el origen estaba en el movimiento de nazi, digamos. O sea, siempre estaba esta idea rondando de que había, ¿cómo se llama?, una vinculación con el nacionalsocialismo, que la gente... Existe. ¿Sí? Existe, sí, no está equivocado. Lo que pasa es que el sustrato de fondo es el movimiento de la lluvia tardía. Ahora, mira, déjame que te cuente un dato. En Estados Unidos, el sujeto que gesta este movimiento, que se llama William Branham, un pastor pentecostal, él viaja en 1955 a Alemania, conoce a Schaeffer, conoce a otros sujetos, ¿no? y sigue en contacto con ellos hasta el momento en que fallece, y sus súbditos hasta hoy día siguen en contacto con aquellos que han continuado con dignidad hasta hoy en día. Pero además de eso, este sujeto también creó otros, o sentó bases, ¿no es cierto?, para que otros sujetos a quienes conoció creasen más sectas. Un discípulo que tuvo William Branham en Estados Unidos fue Jim Jones, que llevó a sus súbditos a un suicidio masivo en Jonestown, en Guyana, 900 y tantas personas que se suicidan, ¿no es cierto?, cuando él ordena que hagan eso. Y fíjate que Jim Jones era un sujeto que se autodefinía como comunista. Mira. A diferencia, ¿no es cierto?, de Schaeffer, que efectivamente era un sujeto muy, muy cercano al nazismo, eso que se sintió ahí fue mi gato, estaba en un momento de agitación matutina. Está todo bien. Si no, si estamos acostumbrados. Esa es su vida de cada mañana. Oye, lo que pasa es que hay algunas cosas que te he escuchado y me gustaría clarificar. ¿Hasta qué edad de Colonia de Dignidad llega tu investigación? Es decir, ¿hasta qué año? Llega hasta hace muy pocos años. De hecho, lo que pasa es que me fui, como te digo, hacia sus inicios, hacia antecedentes que nadie había tomado, aunque había datos de eso. Hay un testimonio muy impresionante de uno de los fundadores de Dignidad, donde cuenta cómo pasa todo esto en 1955, cuando conocen a Branham y qué sé yo. Pero independientemente de eso, llegué hasta hace muy pocos años, porque este movimiento sigue existiendo, ¿no? Cuando Schaeffer abandona Dignidad en 1997, está contado también aquí cómo escapó Schaeffer de Colonia de Dignidad, que es una cosa que hasta hoy día nadie había contado. Mira. Cuando escapa, queda esta especie de vacío espiritual, entre comillas, ¿no? Porque efectivamente Schaeffer, hay que entender que antes que nada era el pastor, era un sujeto que se juntaba todas las noches con sus súbditos, ¿no? Todas las noches había confesiones masivas, tú te confesabas, las personas víctimas que vivían ahí se tenían que confesar todos sus, comillas, pecados, y sus pecados a veces eran cosas muy mínimas, ¿no? Alguien que se había llevado unos huevos a su pieza, y eso lo convertía en una especie de villano. Y se confesaban, interpretaban sueños. Las personas que vivían en Dignidad le tenían que contar sus sueños a Schaeffer. ¿Sus sueños? Fíjate que hay un detalle súper importante. Yo tuve acceso a un material que no se conocía, que son unos audios. Todo esto se grababa. Todo lo que pasaba en Dignidad se grababa tanto en audio como en video. ¿Y con qué propósito? ¿Para qué? Bueno, es que eso fue copiado también de este movimiento estadounidense. William Branham grababa todo, ¿ya? Y el propósito de Branham, como él mismo dijo una vez, es que él tenía una especie de pequeño FBI dentro de su secta. Schaeffer copió eso, pero lo llevó a un nivel, lo maximizó a un modo gigantesco. Y el propósito es muy básico. Si tú sabes qué piensan, tú sabes qué pecados han cometido, tú sabes qué sueñan, tú sabes qué dicen, tú sabes qué escriben. Tienen el control total. Absolutamente. Esas personas no tenían vida, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión ahí que es sumamente compleja, porque hay mucha gente en Dignidad que fueron victimarios, que participaron, ¿no?, de cuestiones espantosas, las inhumaciones ilegales, los asesinatos, ¿no es cierto? Un montón de cosas que pasaron ahí. Pero esas personas, muchas de ellas, no todas, ¿no?, pero muchas de ellas también eran víctimas al mismo tiempo. O sea, personas que habían sido indoctrinadas desde niñas, que habían sido abusadas. O sea, bueno, es una situación muy, 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 muy difícil. Dime. Estamos hablando con Carlos Vaso,
periodista, escritor, académico de la Universidad de Concepción, autor de La secta perfecta, los secretos más oscuros de Colonia Dignidad, libro que ha sido publicado y que ya está disponible a partir de esta semana. ¿Y cuál es la condición actual, Carlos Basso, de los residentes y de los habitantes de Colonia Dignidad? ¿Cómo se relacionan con su pasado? ¿Cómo ha logrado reconstruirse? Hay de todo, sí. Hay de todo, pero fíjate que lo más importante que voy a comentar en función de esto es que aquellos que estaban muy cercanos a Schaeffer, muchos de ellos que han escapado del país, y estoy diciendo escapado cuando te estoy hablando de gente que tiene órdenes de detención, claro, ¿no? Y que se fuga, estamos hablando de Hopp, estamos hablando de Schreiber, estamos hablando de sujetos de ese nivel. Esos sujetos se han escapado y se han escapado hacia Alemania, y se han escapado no solamente gracias porque en ese país no tiene un tratado de extradición con el nuestro, sino porque se han ido a una ciudad específica, una ciudad que antes no tenía nada que ver con Dignidad, y esa ciudad se llama Krefeld, una ciudad pequeñita cerca de Bonn, y se van ahí porque en esa ciudad está quien continúa siendo la cabeza del movimiento de la lluvia tardía hoy día, que es el pastor Ewald Frank, ¿verdad? Que es un sujeto que también fue amigo de Schaeffer, y que es eso que estaba diciendo antes, que es quien llega en 1998, después de que se escapa Schaeffer, a llenar este vacío que él deja, hasta que este país, el gobierno de este país, le prohíbe el paso en el año 2005. Okay. Sí, bueno, yo justamente mi pregunta iba dirigida para allá, este movimiento de la lluvia tardía, que finalmente es una manipulación bíblica para levantar sectas motivadas por el abuso sexual, entre otro tipo de abusos. ¿Qué pasa con este movimiento de la lluvia tardía? O sea, ¿todavía sigue vigente? Sí, es un movimiento gigantesco, es un movimiento que genera una cantidad de recursos económicos gigantescos en todo el mundo. Y fíjate que tiene su sede en Estados Unidos, una ciudad muy pequeña que se llama Jeffersonville. Y efectivamente de este movimiento se han desgajado muchas más sectas, ya hemos mencionado dos, hemos mencionado a Dignidad, hemos mencionado a Jonestown, pero también hay otras sectas como The Park, hay sectas en distintos países, en Trinidad y Tobago, por ejemplo, en Zimbabue, hay sectas que en estos últimos años han tenido a sus cabecillas sentados en el banquillo de los acusados, una secta en Zimbabue. El cabecilla de ella falleció hace un año nomás de COVID, estando preso y habiendo sido condenado pocos años antes a 50 años de prisión debido a abuso sexual. Es exactamente lo mismo que pasaba en Dignidad. Entonces, es un movimiento que sigue funcionando, y fíjate que hoy día en Paraguay, donde hay una cantidad de inmigración germana muy, muy importante, inmigración germana antivacunas, ¿no? Ese es un poco el foco de esta migración. Muchos de estos migrantes que están llegando allá, que han llegado en estos últimos años, son personas adictas a este movimiento. Carlos, ¿cómo está escrito esta secta perfecta, los secretos más oscuros de Colonia Dignidad? ¿Cuál es la forma que tú adoptaste para hacer este libro entretenido y atractivo para sus lectores? Es un libro de no ficción, pero está contado como si fuese... O sea, lo que pasa es que cualquier cosa que uno escriba de Colonia Dignidad parece ficción. Entonces, claro, es muy... Ahora sí, hay una cosa que es importante que se sepa, que es que todo esto que yo estoy diciendo y todo lo que está contado en el texto está todo fundamentado, están todas sus fuentes basadas en un listado extensísimo de fuentes, y cada documento que da sustento a estas afirmaciones está citado, ¿no es cierto? Mira. Y muchos de ellos son documentos disponibles, además. Estamos hablando básicamente de documentos judiciales. Estamos hablando de los documentos de las fichas desclasificadas de Dignidad, las fichas que son fichas de inteligencia. Y para terminar, esta idea que tenía Branham de un pequeño FBI, bueno, Schaeffer terminó convirtiendo a Dignidad en una agencia de inteligencia que hasta competía en su momento con otras agencias de inteligencia como la DINA. Claro. Eso llevó a esto. Sí. Oye, y bueno, finalmente, ¿cómo se puede comprar tu libro, pues, Carlos? ¿Está disponible en la internet, en fin, a través de las librerías? En fin, ¿cómo podemos acceder a la secta perfecta? Esta semana debe estar ya en venta en todas las cadenas y tiendas más pequeñas, y también en la versión digital a través de Amazon, de Apple y de Google Play. ¿Y cuánto cuesta?
no tengo el precio. Yo me imagino que Pero ¿cómo, Carlos? ¿Cómo? No, yo no lo tengo, si yo no lo vendo la editorial. Son ellos quienes fijan, son ellos quienes fijan el precio. Fíjate que a mí todavía no me ha llegado, ¿no? mi cajita con mis ejemplares de cortesía, así que... Claro. O sea, todo esto es muy reciente. Hoy día empieza la venta, entonces. Hoy día. Debiese empezar hoy día. Muchas veces, eso depende muchas veces de la, digamos, de la distribución. A veces la distribución no funciona con la velocidad que uno quisiese, pero yo creo que aquí a fin de semana ya debiese estar en todas partes. Oye, manifestamos nuestro confort, nuestro agrado y nuestro orgullo de tener aquí, conviviendo entre nosotros en Concepción de Chile, a un escritor, investigador, de la talla de Carlos Vaso, que además nos entrega todos los días sus informaciones a través de artículo19.cl, A19 también más cortito.cl, así que un orgullo que aceptases nuevamente presentar tu libro a la audiencia de Buena Costumbre y que estés aquí en Concepción escribiendo para el mundo. Gracias, Carlos, por conversar con nosotros. No, ustedes, que estén muy bien, cuídense. Gracias, Carlos. Buenas semanas, chau. 4 minutos faltan para las 8 de la mañana. Ya lo saben, está disponible La Secta Perfecta, los secretos más oscuros de Colonia Dignidad.